Vamos a seguir con este tema que hablamos al principio con Omar. Para eso vamos a estar hablando con un dirigente histórico del Partido Obrero, con Eduardo Salas, conocido por el largo. Te saludamos desde Patagonia Obrera, Mariela y Gabriela, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estábamos adelantando, Eduardo, al principio del programa, que lo que queríamos charlar con vos, un poco más en un análisis profundo sobre la posición de la izquierda respecto de el repudio, la proscripción política hacia Cristina Fernández de Kirchner con la condena que se conoció esta semana de 6 años de prisión y de la proscripción de por vida de la política, ¿no? De la posibilidad de ser candidata. Y esto porque lo queremos un poco mechar con lo que el debate que se generó, ¿no? Vos seguramente habrás leído alguna de esas repercusiones sobre cómo la posición de la izquierda siempre termina siendo polémica, teniendo en cuenta que es una de las que ha denunciado la corrupción dentro del Estado y de las fuerzas políticas que hoy son denunciadas, pero que bueno, es llamativo, o por lo menos una parte cuestiona o interpreta que es una defensa de Cristina. Mira, tendríamos que empezar. La posición del Partido Obrero Ujú. debiera ser muy tenida en cuenta por lo siguiente. Nosotros somos notoriamente un partido opositor al kirchnerismo, a Cristina Kirchner y al PJ. Bueno, lo somos desde, y usted lo sabe mejor que nadie, desde que eran gobierno en Santa Cruz. Dimos luchas muy importantes. Lo seguimos siendo durante todo el gobierno nacional del kirchnerismo. Y nosotros hemos tenido compañeros víctimas de la represión organizada por el kirchnerismo en Las Heras, por ejemplo. Hemos padecido, es decir, hemos denunciado la corrupción kirchnerista todo el tiempo. Incluso nosotros somos víctimas de esa corrupción en carne propia porque a nosotros nos mataron un compañero, Mariano Ferreira, como resultado de salir a luchar por los derechos de los trabajadores que estaban siendo usados en un acto de brutal corrupción como fue lo del ferrocarril, que luego llegó a otra situación muy grave que fue la masacre de Once. Y también somos opositores al kirchnerismo ahora, porque nosotros hemos denunciado la política del kirchnerismo y del PJ frente al gobierno de Milei, donde no solo decimos que son responsables de que aparezca una figura tan antiobrera, tan antipopular como Milei ganando las elecciones, como Cristina dijo el otro día, ojo que la gente los votó y ellos son responsables de eso, sino que le han avalado a Milei muchas cosas a lo largo de este año y medio de gobierno, o año y más, donde le permitieron, le dejaron pasar decretos, leyes, etcétera, y donde incluso el PJ más que se expresa a través de las direcciones y la burocracia sindical, no dio lucha y le firma paritarias a la baja y todo lo demás. Es decir, es claro que nosotros somos opositores al kirchnerismo. Entonces creo que desde ese punto de vista nuestra posición debiera ser, ¿por qué entonces salimos contra una condena de este tipo? Es evidente que la condena no es una condena que se refiere al problema de la corrupción en particular, que nosotros creemos que existe, que existió, porque es raro que Lázaro Báez se haya hecho rico siendo un trabajador bancario al nivel que se lo hizo, y donde la asociación y negocios con la familia Kirchner son muy evidentes, sino que el problema central es es decir, que la justicia, y esto alguien dice, bueno, mira, está bien, ahora le afecta a Cristina y le quitan los derechos políticos, pero es una lucha contra la corrupción. Nosotros decimos, no es así, la justicia deja pasar la corrupción abiertamente, porque vos fijate, nosotros tenemos el caso, lo hemos denunciado a Sturzenegger. Sturzenegger, para los que no lo saben, es el ministro de Descentralización. Es el tipo que va a fondo con la motosierra. Es el que lleva adelante el problema de los despidos en la administración pública, es el que plantea desregulaciones que afectan a los trabajadores y todo lo demás. Sturzenegger tenía una denuncia e incluso un procesamiento por haber sido partícipe de 20.000 millones de dólares con el megacanje durante el gobierno de Cavallo. Esa causa
estuvo durante años. Es más, Macri lo puso a la cabeza del Banco Central siendo procesado por eso. Luego, cuando Macri logró un dominio de la Cámara Federal, etcétera, sobre todo, y de la Cámara, creo que la causa terminó levantándose por prescripción. Es decir, ahí la justicia no miró la corrupción, no miró la de Macri. Macri tiene causas abiertas patada y le han cerrado un montón. No pasa nada. No pasa nada con los empresarios, con Calcaterra, que es que está denunciado por varias cosas, con Techín, la causa de los cuadernos, ustedes vieron que aparecieron nombres y nombres, los terminaron exculpando, al punto tal que en una apelación decidieron que si habían puesto plata era un aporte para una elección, que después tuvieron que revisar eso. Es decir, ¿la justicia actúa en contra de la corrupción? No. No, además No le es da así. mecanismos, ¿no? Porque si no me equivoco, la ley del arrepentido aparece durante el macrismo, que les ha permitido a muchos de esos que fueron cómplices o parte de una estructura de corrupción política, zafar de otras penas o incluso han sido sobreseídos por una colaboración, ¿no? Entre comillas, con la justicia. Bueno, entonces está muy bien eso y está reflejado. Entonces acá hay una evidente irregularidad en este procesamiento. Uno dice, acá hay una intención política, no estamos ante un fallo judicial que se deduce de no sé qué, porque lo tuvieron durante años, lo agitaban en un momento, lo manejaron los tiempos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sale ahora? Porque el fallo plantea la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner para funciones públicas, por lo tanto que se presente como candidata cuando faltaban unos días para que inscribiera su candidatura a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. Y acá es donde juega el papel de que hubo importantes sectores empresariales, tanto internacionales como nacionales, que dijeron, les decían cuando iban a negociar cosas el gobierno u otro, ¿qué van a hacer con Cristina? Y Cristina, para que no hubiera dudas, ¿qué hizo? No es que salió a decir nosotros defendemos los intereses populares, no, fue derechizando su discurso a la par que ya no llamó a hacer nada contra el gobierno de Milei, hablando de la necesidad de una reforma laboral, hablando del Estado eficaz para atacar a los docentes y a los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces eso dijeron, mira, está bien, Cristina es del palo, pero el problema es que un gobierno, si Cristina le va muy bien a las elecciones, nos crea un problema político, porque eso va a debilitar al gobierno de Milei, que ya tiene muchos problemas para asentarse, porque está sobre un plan económico que en cualquier momento estalla, porque es deuda, cierre de achique de la economía, cierre de empresas, etcétera, etcétera, algo inviable y que va a estallar en algún momento. Y dicen, y por otro lado, Milei tampoco le va tan bien porque en las elecciones podrá ganar en una o ganan los gobernadores afines a él, pero el resultado es que después una parte fundamental del electorado no vota, hay descontentos, hay reclamos. Entonces, acá se plantea el problema de que para qué levantar a una persona que si llega al gobierno no es que va a estar en contra de muchos de los planteos que hace Milei, pero que va a tener que actuar de alguna manera a favor de regulación, etcétera. Entonces, bueno, cortémosle el chorro ahora e impidamos que se consolide esta candidatura, capaz que le va bien. Y por último, no es tampoco bueno que Milei gane sobre la base de hacer bolsa al PRO y comérselo porque nos quedamos con poco. Entonces, este fallo judicial es atento a necesidades políticas que no tienen que ver con la lucha contra la corrupción, que no tienen que ver con los tiempos de la justicia, en el sentido de que no se responde a ningún debido proceso, sino que tiene que ver con un problema de acomodar la oferta electoral de acuerdo a intereses que no son los del electorado. Y esto es lo más grave de todo. ¿Por qué esto es lo más grave de todo? Porque en la Argentina se instauraría por primera vez un régimen en el cual los candidatos se levantan y se bajan de acuerdo a quién es el que tiene el control de la justicia o el control del gobierno en ese momento. Es muy peligroso. Y esto va contra los intereses generales de los trabajadores, porque imagínense que si Cristina, con todo el poder que tiene, le pasa esto, ¿qué le puede pasar a un candidato obrero? Claro, eso decía... Que va a salir a defender.
Sí, justamente me das pie para traer acá algo que nos trajo también hoy más temprano en la entrevista nuestro compañero Omar Latini en relación a una Sí. intervención, ¿no?, que hizo una compañera nuestra problematizando esto, poniendo en discusión esto, si eso le pasa a Cristina 2 veces, ¿no?, con todo este aparato, esta estructura de poder que tiene. Imaginémonos con una luchadora popular, una ama de casa, una trabajadora estatal, o digamos, con la Oh, caracterización lógico. nuestra. Uh-huh. Entonces acá, este procesamiento es un fortalecimiento del gobierno de Milei. Uh-huh. Y nosotros luchamos contra el gobierno de Milei, decimos que Milei hay que derrotarlo con la acción de los trabajadores, y que desde ese punto de vista esto lo fortalece. Entonces la posición del partido no es solamente una posición de principios en relación a la defensa de los derechos políticos que deben imperar para todos, sino que tiene que ver también con el problema de un combate contra el gobierno y con el ataque que el gobierno le está haciendo a los trabajadores, a los jubilados, que hace sobre los trabajadores en actividad, con la baja de salarios, etcétera. Entonces nuestra posición responde a eso. Entonces, ¿de qué lado tenemos que estar? Obviamente tenemos que estar contra este fallo. Ahora, estar contra este fallo no es no solidarizarse con Cristina. Sí. No, nosotros lo primero que hicimos fue decirle a los compañeros del Frente de Izquierda que teníamos que hacer un acto del Frente de Izquierda inmediatamente, independiente, repudiando este fallo. No, por eso no estuvimos de acuerdo en ir a la sede del PJ a llevar la solidaridad, y menos entrevistarnos con Cristina. Claro. Y menos reclamarle a Cristina que haga un paro, que haga algo, o que llame a un paro. Acá el problema ¿cuál es? Nosotros tenemos que una gran lucha por todos los reclamos que tenemos los trabajadores, entre ellos, lógicamente, la lucha contra el intento de establecer un régimen de proscripción política, porque eso nos afecta. Entonces, la solidaridad, nosotros no tenemos una solidaridad con Cristina Kirchner, pero por no tener esa solidaridad no tenemos que dejar pasar lo grave que es esto para el conjunto y sobre todo para los trabajadores, que se den procesos así. Yo me doy cuenta que la población es una confusión porque, bueno, ustedes ven que el apoyo no nace de las bases, se compara mucho con el 17 de octubre del 45, cuando lo meten en cana a Perón. Perón pensaba que era el fin de su carrera, y hubo un levantamiento popular que salió incluso antes de un paro que estaba convocado para el 18 de octubre. Pero en ese sentido la defensa de Perón era la defensa de reivindicaciones que los trabajadores asociaban al gobierno de Perón. Acá, ¿qué se asocia al gobierno de Cristina? La precarización, la inflación galopante. Hace unos días se cumplieron 10 años del veto de Cristina a la ley del 82% móvil. ¿Le suena? Sí, claro. La similitud. Entonces, ¿qué es lo que se sale entonces no hay desde abajo no nace la defensa de Cristina. No. Y este es un problema porque atrás del hecho de que Cristina no representa los intereses populares, en el sentido no representa los intereses de los trabajadores, no es la defensa del trabajo, del salario, no es eso, se disimula un problema que afecta así a todos los trabajadores, que es un régimen basado en la manipulación de las libertades políticas y los derechos políticos. Entonces nosotros lógicamente llamamos a combatirlo y llamamos a los trabajadores a combatirlo en el marco de un programa que fue lo que hizo Omar en Caleta Olivia, plantear, decir, miren, nosotros compañeros hay que salir con un programa que expresen todos los intereses de los trabajadores, el salario, etcétera, etcétera, y el problema de la proscripción. Y no quisieron hacer eso, porque la misma dirección sindical era que o no participa en ninguna lucha o firma salarios a la baja. Entonces, ¿cómo puede motorizar esto? Entonces, esa es la posición del Partido Obrero, es una posición de ubicarnos en el terreno de donde tenemos que ubicarnos, que es donde se afectan los intereses de la mayoría trabajadora, que acá se expresan deformadamente porque parece que se afecta a una enemiga nuestra, ¿no es cierto?, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero las cosas se presentan como se presentan, no como queremos que se presenten. Así es. Bueno, Eduardo, te agradecemos esta comunicación, fue clarísima el desarrollo de la posición. Vamos, bueno, seguramente a
seguir el debate, pero bueno, por ahora hemos logrado explicar a través tuyo y de Omar esta posición que es necesaria también dentro de la izquierda, ¿no? De los propios debates de la izquierda y hacia afuera también con la población que nos lee y nos escucha. Así que, bueno, nuevamente gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes y buen programa, que terminen bien la jornada. Gracias. Bueno. Gracias, un abrazo. Ahí estaba.